El 1 de mayo es un día especial, no solo porque se descansa y no se trabaja, sino porque justamente se celebra el Día del Trabajador. Pero, ¿por qué el Día del Trabajador se celebra el 1 de mayo? ¿Qué pasó en ese día? Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Qué se logró en ese día y cómo deberíamos celebrarlo? Para contestar esas y otras preguntas, quédate con nosotros hasta el final. Comenzamos. A finales del siglo XIX, los trabajadores de todo el mundo, cansados del abuso, exigían regulaciones laborales, como por ejemplo la reducción o regulación de las jornadas de trabajo, que en esos años se podrían extender hasta 16 horas continuas de trabajo. ¿What? Y sin descanso de fin de semana, por lo que se trabajaba de lunes a lunes. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! A esto debemos agregarle que tampoco existían condiciones de trabajo correctas, es decir, no existían controles de seguridad ni de higiene, menos de ergonomía, por lo que la mayoría de los trabajadores trabajaban en altas temperaturas y con muy poca ventilación. Todo ese sacrificio era únicamente para tener salarios miserables, porque definitivamente no merecían otro objetivo. Pero como dato interesante, también mujeres y niños tenían que trabajar en las mismas condiciones. Pero estos dos últimos ganaban la mitad de lo que ganaba un hombre, simplemente por no ser hombres. O sea, que si los hombres ganaban un salario miserable, ¿cómo se le podía llamar a lo que ganaban las mujeres y los niños? Esa es una excelente pregunta. Pero fue entonces, un 1 de mayo de 1886, con la consigna de lograr al menos tener 8 horas de trabajo como jornada diaria, además de tener descanso los fines de semana, que en varios lugares de Estados Unidos se organizó una enorme huelga, que al menos reunió miles de trabajadores, los cuales salieron a la calle para protestar por sus derechos. Los líderes de estos movimientos obreros tenían principalmente dos ideologías. Unos eran comunistas y otros eran anarquistas. Pronto haremos un video explicando la diferencia entre comunistas y anarquistas, por lo que te pedimos que te suscribas al canal para que no te pierdas este ni otro video. ¡Qué buen servicio! Pero fue en la ciudad de Chicago en donde se produjo la huelga más importante, ya que en esta participaron más de 40,000 obreros y todo el transporte de la ciudad se paró. Algunos empresarios incluso compensaron económicamente a sus empleados para que no se unieran a la huelga. Esto evitó fuese más grande. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Como siempre, la policía reprimió violentamente la movilización de los trabajadores. Incluso atacó con armas de fuego, dando así el día 3 de mayo muerte a 2 trabajadores de la fábrica McCorney. Por lo que al día siguiente una bomba estalló en el lugar en donde se mantenía la policía, en donde murieron muchas personas, tanto civiles como policiales. Sin muchas pruebas, pero con suficiente odio, el gobierno de Estados Unidos entabló un juicio, que fue un completo circo, acusando a 8 trabajadores de ser los responsables del atentado y de organizar las revueltas. Los 8 obreros fueron encontrados culpables y condenados, algunos a muerte, otros a prisión perpetua. Adiós, vaquero. El primero fue Samuel Fielding, inglés de 39 años, que era pastor metodista, obrero textil y fue condenado a cadena perpetua. El segundo fue Oscar Nivy, estadounidense, de 36 años, vendedor, condenado a 15 años de trabajo forzados. El tercero fue Michael Schwab, alemán de 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua. El cuarto fue George Engel, alemán de 50 años, tipógrafo, condenado a muerte por horca. El quinto fue Adolf Fischer, alemán de 30 años, periodista, también condenado a muerte por horca. El sexto, Albert Parson, estadounidense de 39 años, periodista. Este era esposo de la mexicana Lucy González Parson, y aunque más adelante se comprobó que él no estuvo en el lugar de los hechos, también fue condenado a muerte por horca. El séptimo fue August Vincent Theodor, alemán de 31 años, periodista, también condenado a muerte. Y el octavo, Louis Lin, alemán de 22 años, carpintero, quien para no ser ejecutado se suicidó en su propia celda. En 1889, en homenaje a los mártires de Chicago, se declaró el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. Algo interesante es que en Estados Unidos no se celebra el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Al contrario de los demás, aquí se celebra el 4 de septiembre. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero sí, fue a partir de este momento oscuro de la historia del mundo, de Estados Unidos, que se comenzó a cambiar la historia y la situación de los trabajadores en el mundo. Por eso el 1 de mayo se celebra como un día de lucha obrera, porque así fue como se logró, luchando y muriendo. Porque en este mundo, al parecer, la justicia, la paz, los derechos y la libertad solo se logran así, con guerra y muerte.